No hay muchas palabras que sirvan para describir su grandeza. Clint Eastwood se convirtió inmediatamente en una presencia mítica del cine. Tiene valores claros, simples y sinceros, representados por lo ecléctico de su trabajo. Él es increíblemente carente de esos defectos de personalidad que parecen matar a otros grandes talentos. Sabe cómo tratar a una chica, siempre las conquista. Lo ha visto y lo ha hecho todo. Mucha pasión y entendimiento de lo que significa el ser humano. He tenido suerte. En 2011, Clint Eastwood, de 81 años, trabajaba duro dirigiendo su último film, J. Edgar, sobre el controversial antiguo jefe del FBI, J. Edgar Hoover. Es un tema controversial y algo que no se ha tocado antes. A él le gustan ambas cosas. La película J. Edgar es, en mi opinión, el estudio del carácter de una persona con fallas que se diera cuenta de eso. Políticamente es intrigante porque Hoover era la esencia del anticomunismo en la sociedad estadounidense. Hoy, a Eastwood le va tan bien como a cualquier otro director en el negocio y desafía los prejuicios contra la edad. Todo su público sabe su edad y no es embarazoso para él. No ha tratado de esconderla de ninguna forma, así que tiene una dignidad extraordinaria. No sé cómo cumple con su agenda, no sé cómo puede lograrlo. Luego de trabajar por más de 50 años, sigue siendo uno de los directores más capaces y respetados de Hollywood y se conecta con el público con filmes sutilmente personales. Probablemente habla más de sí mismo que otros directores en sus películas, incluso los que ha producido y dirigido, que aparentemente no podrías llamar personales, son muy personales para Clint, en mi opinión. Durante la última década, Eastwood ha creado una serie de clásicos contemporáneos que le han dado un lugar entre los directores más grandes de todos los tiempos. Parece ser el último director clásico, el último hombre que usa el mismo tipo de técnicas que John Ford. Le encanta el reto de transformar un guión en una película. Y casi todos los actores terminarán ese trabajo diciendo: es la experiencia más grandiosa que he tenido en mi vida. No dirige actores. Dirige la película y contrata actores. Es un director muy cinematográfico, pero para mí también es un director de escena, ya que muchas de sus escenas no se basan en dónde se encuentra la cámara específicamente, sino en su manipulación de los actores moviéndose en el cuadro. Es un director paciente y le exige a la audiencia cierto grado de paciencia al ir a ver una película suya. Eastwood además pasó de superestrella taquillera internacional a director ganador de premios Oscar, yendo por un camino poco recorrido anteriormente al evolucionar constantemente y al explorar nuevos territorios. Al principio, la gente lo adoraba porque se deshizo de esas emociones de rectitud y moralidad que existían en las películas del género, haciéndolos más fríos, duros y efectivos. Pero a medida que envejeció, se convirtió en un artista más trágico, y no puedo recordar una transformación más completa que esa en la historia del cine estadounidense. En un negocio lleno de pagos y egos exagerados, Clint Eastwood es un animal extraño con sentido común que ha alcanzado un estatus legendario. Este periodo de su carrera ha sido el de mayor libertad para él como artista, porque no se trata de dinero, premios o respeto, solo quiere lograr su obra y seguir filmando. Pero a pesar de su impresionante filmografía, su talento no fue apreciado de inmediato. A pesar de haberse hecho conocer gracias a sus innumerables cintas icónicas, el público sigue descubriendo que Clint Eastwood es más de lo que pensaban. La imagen de que Clint Eastwood es Harry el sucio es totalmente falsa. Te cortaba flores. Oh. Aún se hace eso, ¿no? Él es más como un hombre renacentista. Clinton Eastwood Jr. nació el 31 de mayo de 1930 en el Hospital St. Francis, en San Francisco. Clinton fue noticia desde el principio. Dijeron que era el niño más grande que había nacido ese año en ese hospital. Era la estrella del hospital.
Pesaba 5 kilos y se lo enseñaron a todas las otras madres para que vieran cómo pudieron nacerles. Desde el principio pensé que era especial. El padre de Eastwood, quien había sido un exitoso vendedor de bonos, tuvo que atravesar California durante la Gran Depresión con su leal esposa Ruth en busca de trabajo. Era una familia muy unida, muy práctica y sencilla. Siento que sus valores se formaron en una roca sólida. Clint nunca olvidó la lucha de su infancia, y a pesar de haber desarrollado confianza en sí mismo gracias al amor y apoyo de sus padres, le costaba hacer amigos debido a los constantes traslados. Bueno, mi niñez fue poco divertida porque de niño siempre quieres quedarte en el mismo lugar, con los amigos que consigues. Creo que esa es la forma ideal de crecer, pero para mí no fue así. Estaba en una escuela diferente cada año, ya que su familia debía buscar dónde trabajar. Siempre fue un soñador. Tenía mucha imaginación y siempre la dejaba volar con él. En 1940, el trabajo llevó a los Eastwood a San Francisco. Se quedaron cerca de Piedmont, frente a la bahía. Finalmente, Clint disfrutó de algo de estabilidad. Había pasado de ser un niño larguirucho a un adolescente bien parecido de 1,82 m que disfrutaba pasar tiempo solo a medida que ganaba el dinero que necesitaba con trabajos de medio tiempo. Si querías algo, dinero para ir al cine o comprar el almuerzo, debías hacer eso. Creo que cualquier persona con un trabajo aprende la responsabilidad que se tiene al manejar dinero y es una lección muy importante. Entre sus trabajos, Clint desarrolló lo que luego se convertiría en una eterna pasión por el jazz. Cuando crecí en los años 40, mi madre trajo a casa discos de Fats Waller y me gustaron. Tocaba un poco el piano y por supuesto traté de imitar las grabaciones. Había bares en Oakland donde nos daban cerveza gratis si él tocaba piano. Una vez fui a una fiesta y no me iba muy bien con las chicas, así que me senté a tocar un ragtime y atraje a las chicas y yo pensé, esto está bien, iré a casa a practicar. Las chicas lo acosaban mucho y lo llamaban todo el tiempo. No tenía un momento libre. Entre citas, Eastwood y sus amigos iban a Oakland e incluso hasta Los Ángeles a visitar los clubes de jazz. Bebían cerveza y admiraban a músicos como Coleman Hawkins, Lester Young y un genio del saxofón llamado Charlie Parker. Pero los buenos tiempos terminarían repentinamente. En 1951 reclutan al joven de 20 años al inicio de la Guerra de Corea. Recibe su entrenamiento en el Fuerte Ord, en California. Detestaba el ejército, lo detestaba. Sospechaba de la burocracia, sobre todo de las militares. Él sentía cierto rechazo hacia las instituciones. Clint se consolaba de su vida en el ejército en el apacible pueblo de Carmel, que visitaba siempre que podía. Y por suerte no tuvo que ir a Corea. En lugar de eso, pasó la mayoría de su tiempo de servicio vigilando la piscina del Fuerte Ord. Entre los soldados que conoció en la piscina estaba un joven actor llamado David Jansen. Conocí a David en el Fuerte Ord. De hecho, lo hice apagar un cigarrillo. Salía de un programa de natación. Clint le preguntó qué hacía y David dijo que era actor y le dijo, es fácil, ve al estudio Universal y ellos te anotan. Después del ejército, Eastwood agregó la actuación a la lista de posibles carreras. La única cosa que este soltero sin compromisos no planificaba era sentar cabeza, pero eso cambió luego de una cita a ciegas con una belleza de una fraternidad de Berkeley, llamada Margaret Jansen. Maggie era como una chica de pueblo. Era encantadora. De verdad se preocupaba por cuidar a Clint. Clint estaba enamorado. Y el 19 de diciembre de 1953, la pareja se casó. Pero pronto, Eastwood, de 24 años de edad, se sintió incómodo con su nuevo papel doméstico. La sociedad te hacía presión para que te casaras en los años 50
Creo que ninguno de ellos estaba listo para eso. También necesitaban dinero. En 1954, el futuro actor siguió el consejo de David Janssen y probó suerte en el estudio Universal, que hacía películas de bajo presupuesto. Los ejecutivos vieron su prometedora apariencia y su dibujado físico, y 2 semanas después había firmado un contrato de 6 meses por $75 semanales. El estudio pensó que si tenían 4 o 5 chicos y 8 o 10 mujeres, podrían convertirlos en actores y darles papeles importantes en las películas. Casi todos sus ejecutivos eran hombres así que no nos prestaban mucha atención. Era como estar en un limbo. Mientras esperaba por papeles, trabajaba duro en sus clases de actuación. Como estudiante de actuación era muy dedicado. Eso suele olvidarse. 6 meses después de llegar a Universal, Eastwood finalmente tuvo la oportunidad de mostrar lo que podía hacer en pantalla. Pero su debut en 1955 en la secuela de terror La venganza de la criatura dio pocas pistas de la grandeza que le esperaba. ¿No dices que los animales pequeños no tienen enemigos y se alimentan bien? Sí, algo así. Quizás sea cierto, pero había 4 ratas ahí cuando cambié la luz y ahora solo hay 3. Creo que la 4ª rata está en el estómago de ese gato. ¿Lo alimentaste esta mañana? Claro que sí, yo siempre... Eastwood por fin se había dedicado a una carrera. Hizo cortos papeles tanto en romances medievales como en comedias, como Francis, la mula parlanchina. Pero a pesar de sus esfuerzos, a un Eastwood de 25 años, le costó destacarse entre la multitud en esta primera etapa de su carrera. El joven actor tenía mucha paciencia, pero su tiempo en Universal se había acabado. En 1956, cundía el pánico en la industria fílmica. La televisión le restaba ganancias a las salas de cine. Los estudios redujeron su presupuesto, y ese año Universal decidió que podía seguir sin Clint Eastwood. Se deshicieron de mí, me votaron, y probablemente era lógico porque querían eliminar el programa, el cual se desintegró tiempo después. Frustrado, Clint buscó trabajos de actuación. Clint Eastwood consiguió mucho trabajo inmediatamente. Trabajaba mucho en piscinas en esa época. Y consideró buscar otra carrera. Hice una película llamada Ataque bajo el sol. Una película que debía rodarse en 8 días. La miré y dije, esto es horrible. Así lo creía entonces. Debo volver a estudiar o buscar trabajo en otra cosa. Pero las facciones duras y el estilo lacónico de Eastwood eran perfectos para el floreciente género del western que dominaba la pantalla chica. Y la televisión le dio una oportunidad en 1958, cuando un agente de selección de elencos lo vio en la CBS. Un hombre se acercó y preguntó, ¿eres actor? Le dije sí. Él me dijo, hacemos una hora western. Así que entré a la oficina y estaba relajado porque no pensé que habría algo para mí. Fue como muchas entrevistas, creí que no les había convencido. Por lo contrario, a Eastwood lo invitaron a hacer una prueba de cámara. Días después, había ganado el papel de coprotagonista en La Ley del Revólver, como el impetuoso vaquero Rowdy Yates. Clint le pidió consejos a un amigo que había sido exitoso en la televisión, a James Garner, estrella de la serie Maverick. Me dijo, quieren que haga una serie, ¿qué debo pedir? Le dije, ignoro eso, pero te diré lo que no debes hacer, porque yo sé cómo metí la pata. No firmes un contrato y quedes atrapado. Así que consiguió un trato mejor. Clint firmó por $700 por episodio, pero luego de semanas de filmación, CBS tuvo que suspender La Ley del Revólver mientras buscaba patrocinadores. Para alivio de Clint, La Ley del Revólver se estrenó en 1959 como modesto reemplazo a mitad de temporada de otra serie. Tenía buena sintonía y Clint se destacó gracias a su actuación natural. Los críticos lo comparaban a un joven Gary Cooper. El señor Favor dice que nos acompañe. Allí estaba este apuesto e increíble protagonista de la televisión, cuya entrega de Rowdy Yates era muy taciturna. Seré directo, nos retrasas. No dejaré que le ocurra algo al ganado.
Pero creo que de algún modo sabías que te engañaban un poco, porque detrás de esa fachada implacable, digamos, estaba una persona muy cálida y empática. Creo que la audiencia veía más allá de esa máscara. A Eastwood lo conocían en todos los hogares gracias a La Ley del Revólver. Su presencia cada vez más madura ayudó a mantener en el aire esta serie de fórmulas durante 7 temporadas. Para 1964, Eastwood tenía 33 años, quería explorar otros caminos y consideraba una sorpresiva oferta de Italia. En 1964, su agente le pidió leer un guión mecanografiado a grandes trazos de un director desconocido llamado Sergio Leone. Sergio Leone había sido asistente de directores en terribles películas italianas, pero era como un rufián intelectual que estaba obsesionado con los Estados Unidos, con su cultura popular y sobre todo con el oeste. El guión se llamaba El Magnífico Extranjero y ya había sido rechazada por James Coburn y Charles Bronson. Era un refrito de una película que me gustaba mucho, Yojimbo, un film de Kurosawa que había visto en una pequeña sala de cine de películas extranjeras. Dije, sí, lo haré. Nunca he ido a Italia ni a España. Así que pensé, ¿por qué no? ¿Por qué no intentarlo y ver qué sucede? A diferencia de casi todos los actores de televisión, él no iría a vacacionar durante el receso de La Ley del Revólver. Aceptó la modesta oferta de Leone de $15,000 y llegó a España a un set que estaba a punto de entrar en caos. Todo era muy poco prometedor. Primero que todo, ni Sergio hablaba el inglés, ni Clint el italiano. Sabía arrivederci y el goodbye, y con eso empezamos. En las llanuras de España, y allí no había servicios. Pero Sergio era como un niño. La manera en que rodaba películas, y fue muy divertido. Leone le dio a Eastwood mucho espacio para crear su personaje. Un enigmático pistolero conocido simplemente como Joe. Le reto a contar las palabras que usaba. Eran muy pocas, pero eran muy efectivas. Era así como Miles Davis sabía cómo dejar que el aire hablara más que las palabras. El peligro le sienta como un guante. Es probablemente el hombre más peligroso que ha existido. Ese papel lo tomó y lo hizo distintivo, lo hizo suyo. Dudo que los otros actores en el set hayan hecho lo mismo. El astro, que no fumaba, sí le hizo una concesión a su director. Tenía que fumar pequeños cigarros, los detestaba, no le gustaban. Le decía a Leone, yo me fumo 2 más de estos y vomito, así que termina. Si te pone de humor para el personaje, que es algo cínico y que casi siempre está furioso. Fue el momento más decisivo de su carrera. Ahí se volvió un astro internacional en un twist. Meses después, ya en su país, Clint leyó en una revista sobre el sorpresivo éxito en Italia de un western titulado Por un puñado de dólares. Era la primera vez que Eastwood leía el título de la película o sabía de su gran éxito por toda Europa. Nadie pensó que los western spaghetti llegarían tan lejos. Él hizo su carrera al participar en ellos. Su disposición para trabajar y aventurarse en sus vacaciones había valido la pena. Quizá había tomado una vía extraña, pero ahora era un astro. Por un puñado de dólares. Es la primera película de su clase. Y no será la última. En 1966, luego de 7 exitosas temporadas y 217 episodios, La Ley del Revólver fue cancelada. A pesar de eso, a Clint Eastwood, de 35 años, no le preocupaba no hallar trabajo. Recién había vuelto de Italia, donde había hecho su segundo western con Sergio Leone. Lo recuerdan, ¿verdad? Es Clint Eastwood. En el drama Por unos pocos dólares más, Clint dominaba la pantalla como hombre de pocas palabras, pero acciones mortales. ¿Y ahora qué apostamos? Su vida. El título de la película fue profético.
Eastwood recibió un buen puñado de dólares en un día de paga, la cuantiosa suma de $50,000. En la primera tenía un salario bajo, en la segunda hubo un aumento y para la tercera creyeron que robaba las reservas de Italia. Estados Unidos no había visto los western italianos de Clint, pero en el set del tercero, El bueno, el malo y el feo, el coprotagonista, Eli Wallach, se percató de que Clint era un superastro hollywoodense en formación. El bueno. El malo. El feo. Él era como una nueva versión de Gary Cooper, John Wayne, todos los callados y grandiosos astros del cine. Eastwood también tenía una idea clara de qué quería en el futuro. Él me dijo, Alan, este es mi último western italiano. Yo me voy de regreso a California. Fundaré mi propia empresa y voy a actuar y dirigir mis propias películas. En 1967, a sus 36 años, dio un gran paso adelante cuando, por un puñado de dólares y sus 2 secuelas, llegaron a Estados Unidos. La United Artists rebautizó el personaje como El hombre sin nombre, y a pesar de que los críticos consideraban sus cintas muy violentas, a la audiencia les encantaron. Leone lo convirtió en un tipo de figura casi amoral, humorística y absurda. Se deshizo de todo ese... del avance de la civilización que había en las historias de westerns. Para Eastwood era el momento perfecto. Había estallado la guerra de Vietnam y los jóvenes de su país querían antihéroes. El seco pistolero de Clint se convirtió en un emblema de la rebelión social y de la fuerza bruta estadounidense. Clint borró todo el trasfondo del western estadounidense y le subió la apuesta en términos de moralidad en cuanto a qué o a quién es bueno o malo. Clint sacó partido de su éxito. La marca de la hora fue producida en Hollywood por su compañía recién creada, Malpaso. Le puso el nombre de un riachuelo cerca de su sede en Carmel, donde él, como hábil empresario, compraba terrenos. Malpaso fue la declaración de independencia de Clint. Lo declaró independiente del sistema de estudios. Si querías usar sus servicios, debías hablar con la compañía desde ese momento. Él ganó el control sobre su material y sus propios personajes de una forma en la que nadie lo había hecho antes en la historia del cine. ¿Qué sucede? ¡Cuélgalo! Su primera película como protagonista en Estados Unidos fue un éxito. ¿Qué hay de los 9 hombres justos que me colgaron? La justicia es mi territorio, alguacil. Mío, solo mío. La película exploraba los que se convirtieron en los temas favoritos de Eastwood, los derechos del individuo y las consecuencias de la violencia. Si cuelgas a un hombre es mejor que lo mires. No. Pero a medida que crecía profesionalmente, enfrentaba responsabilidades en casa. En 1968, Clint y su esposa Maggie tuvieron su primer hijo, Kyle. Su hija Allison se unió a la familia 5 años después. Clint trató de ser un padre activo, pero viajaba mucho a causa de los rodajes. El problema de ser padre cuando eres joven es que estás tratando de crecer en tu trabajo. Se ausentaba mucho por el trabajo. Cuando no rodaba venía a casa, pero a veces se iba durante meses. Uno se acostumbraba a eso. Cuando Kyle nació yo estaba comenzando a trabajar mucho. Ocurrían muchas cosas y uno siempre se decía, quizás sea mi último trabajo, mejor me esfuerzo. A sus 38 años, Clint conoció a un director que se convirtió en su mentor, Don Siegel. Excelente en dramas de acción sobre héroes en conflicto con la sociedad y consigo mismos. En Mi nombre es violencia, sobre un justiciero del oeste trasladado a Manhattan, encontró un alma gemela creativa. Don Siegel era un director de acción veterano cuando empezó a trabajar con Clint, y Siegel tenía tacto para la crudeza de la acción y el humor del conflicto. Don tenía sentido del humor, pero también era un poco seco, así que era divertido.
Para 1968, este dedicado actor estaba listo para alejarse de los westerns y mostrar otras facetas de su talento. Sus próximas elecciones fueron arriesgadas, pero la eficiencia en la producción que tanto halagaba tenía poco presupuesto para el drama de la Segunda Guerra Mundial, donde las águilas se atreven, y el fracaso musical La leyenda de la ciudad sin nombre, estelarizada por Lee Marvin y Gene Seibert. Clint agonizaba porque la filmación del musical tardó meses por los desacuerdos entre el director y el productor. Sus roces con el control corporativo de los estudios de Hollywood lo hicieron molestarse con la manera de ellos hacer negocios. Eastwood tenía muchas esperanzas para El botín de los valientes, que combinaba actos heroicos en la Segunda Guerra Mundial con un intento de robo lleno de cinismo. ¡Cali! ¿Qué rayos haces aquí? Protejo al coronel, eso hago. ¡Mátalo y larguémonos! Así no obtendremos el oro. A pesar del pintoresco elenco, que incluía a Donald Sutherland y Don Rickles, Clint se sentía atrapado de nuevo en un rodaje sin fin, esta vez en Yugoslavia. Se suponía que estaría allí 3 semanas, pero nos quedamos durante 6 meses. Y en compañía de Clint era como estar solo, porque te hacía reír mucho, ya que se duerme cuando hablas. Volvió a frustrarse por lo que consideraba producciones que le hacían perder dinero. No creo que Clint se aburra en un estudio. Nunca lo vi aburrido. Estas películas le aburrían, eran superproducciones sobrecargadas, con un reparto demasiado estelar, pero que rara vez eran buenas. Él solo quería tener más las riendas de su propio destino en la pantalla. Pronto tendría la oportunidad de hacerlo, y estaría listo cuando pasara. Clint Eastwood había tomado un camino inusual al estrellato, de la televisión a los westerns espaguetis, pero en 1970 era la segunda estrella más taquillera en Estados Unidos después de Paul Newman. Clint siempre tuvo ese sentido de autoposesión, sin alardear, sin jactarse de ello. Siempre es modesto y formal en sus comentarios sobre lo que hace. Con la fama vino el escrutinio de la prensa, en público y en privado. Pero el actor estaba dispuesto a abrirse a otros, dentro de ciertos límites. Siempre he apreciado a la gran cantidad de gente que lo considera genial y que adora su trabajo, pero cuando alguien se salía de la raya, él mostraba su carácter y no querría ser el objeto de su genio. A sus 40 años, Clint estaba listo para aumentar su nivel de creatividad con proyectos más aventurados y personales. ¿Qué quieres hacer ahora? Haré otra película llamada El Seductor con Don Siegel. Quedaría muy complacido con El Seductor, de 1971, donde actuó como un soldado de la Guerra de Secesión que seduce a unas colegialas ansiosas por tener relaciones. Es muy sexual, es casi pornográfico. El escenario, lo fascinante de ello es que todas las mujeres lo adoran, pero es un sujeto terrible. Mientras filmaban El Seductor, Eastwood disfrutó su primer momento como director al hacer un corto promocional sobre el director Don Siegel. ¿Estamos listos? Hagamos una escena a ver cómo Don Siegel le da vida. Luego de 15 años de estudiar el arte del cine, Eastwood se sentía preparado para hacer su primer filme como director. Es obvio que le interesaba dirigir. Siempre hablaba de cuando era joven y del tiempo que pasaba observando los directores y escogiendo papeles basándose en los directores que podía ver trabajar. Pensé que la gente se cansaría de verme en la pantalla. Quizás podría ponerme detrás de ella y quedarme allí. Ese era realmente mi plan. Eastwood encontró algo perfecto para dirigir. Obsesión Mortal, un drama de suspenso escrito con la colaboración de un amigo. Busqué a Lew Wasserman, mi agente en los estudios Universal, y le dije, me encantaría rodar tu película Obsesión Mortal, que me encantaría dirigirla. Ni siquiera pestañeó. Lenny se me acercó luego y me dijo, no quieren pagarte nada. Y yo le dije, ¿sabes qué? Son inteligentes, no deberían pagarme nada. Yo quiero pagarle a ellos. Obsesión Mortal era ideal para un director novato. Es relativamente de pequeña escala, no era nada costoso y era una buena historia. Aparece el Clint más joven que seguramente se haya visto en el cine.
Obsesión Mortal fue filmada en la casa de Clint Eastwood en Carmel en tan solo 4 semanas y media. Eastwood contrató a su amigo Don Siegel como barman para la buena suerte, pero era claro que este nuevo director sabía exactamente lo que hacía. Gracias. ¿Qué ocurrió? Gané. No parecía para nada nervioso el primer día. Clint sabe lo que quiere y cómo obtenerlo. Para Clint Eastwood, es una invitación al terror. Tócame la canción, Misty. ¡Aléjate de mí! Tócame la canción, Misty. ¡Aléjate de mí! Lo más terrorífico que puedes oír. Tócame la canción, Misty. Como El Seductor, Obsesión Mortal se trata de un atractivo mujeriego, un disc jockey acechado por una ex amante asesina. Creo que todos hemos vivido que alguien malinterpreta una conversación o gestos o lo que consideres un compromiso, y creo que ese era el tema en realidad. Yo no sé qué decirte. Perdona, sabes que no haría nada que arruinara lo nuestro. No me pareció difícil en ese momento, me pareció divertido, lo disfruté. Desde la primera vez que dirigió, Clint Eastwood mostró el eficiente estilo de producción por el que luego se hizo conocido. Entró en escena con una película artística y comercial la primera vez que dirigió. Inmediatamente supe que había otra faceta de Clint Eastwood. Había un artista allí, alguien que era mucho más de lo que se ve a primera vista. Hecho con menos de $1 millón, fue un éxito para la Universal y para Eastwood, quien ganó más por participar en la inversión que como director. Pero Clint pensaba que el estudio había estropeado el estreno de Obsesión Mortal. Como ya había sido exitoso como director, Eastwood quería más control sobre cada aspecto de su trabajo. No lo apoyaban del todo, lo ignoraban. Él no sentía que lo tomaban en cuenta como cineasta. Como actor sí, pero no como cineasta. Mientras Eastwood le prestaba mucha atención a los detalles de su carrera, también se ocupaba de cuidarse físicamente. Durante años, Clint vivió saludablemente, pero se comprometió aún más luego de la muerte de su padre debido a un infarto a sus 63 años. Comía saludablemente cuando nadie lo hacía. Hasta el día de hoy, Clint casi nunca come carne, no toma bebidas gaseosas y rara vez toma licores fuertes. Se cuida mucho la salud. Eastwood también procuraba tratar a sus compañeros de rodaje con respeto y evitaba que lo trataran como una estrella, a diferencia de muchos actores de Hollywood. Suele enojarse muy a menudo durante los rodajes. Lo he visto explotar 1 o 2 veces en el set. Generalmente se molesta por gente que no está haciendo eficientemente lo que debería hacer. No es nada pretencioso. Le gusta estar con los chicos y al día siguiente puede estar con reyes y reinas y estar al mismo nivel de todos. Clint Eastwood era una celebridad única que se negaba a sufrir los efectos de la fama. El estrellato nunca fue su meta, pero su próximo papel lo haría más famoso que nunca. A los 41 años, Clint Eastwood era la estrella número 1 del mundo. Y en 1971 pasó de ser estrella de acción a ícono cultural, gracias a su papel más controversial. Se había impresionado a sí mismo por su determinación y luego al aprovechar ciertos momentos culturales. Ciertamente Harry el Sucio capturó esa paranoia e ira del período de Nixon. Harry el Sucio casi fue un proyecto para Frank Sinatra cuando la primera opción, Eastwood, no estaba disponible. Me llamaron y me preguntaron si seguía interesado en eso. Les dije, ¿qué pasó con Frank? Dijo que Frank tenía problemas con una mano, no podía sostener armas. Dijeron, no puede hacerlo. Trae a ese sujeto, Don Siegel, con el que trabajaste. ¿Te gusta trabajar con él? Le dije que sí, así que comenzamos. A Eastwood le encantaba conferir ese humor de pocas palabras y peligrosidad al personaje Harry Callahan, quien limpiaba las calles de San Francisco rompiendo todas las reglas. Es una película sobre 2 asesinos, Harry Callahan y un loco homicida. Harry es el de la insignia,
¡Alto! En los Estados Unidos, durante ese periodo, había mucha violencia. El tema de fondo era la ley Miranda, que establecía que se le debían leer los derechos al acusado. La izquierda decía que era justo, mientras la derecha pensaba que entorpecía la ¿Dónde justicia. está la chica? ¡Trataste de matarme! Si quisiera matarte ya estarías muerto. ¿Dónde está la chica? ¡No te diré! Dije, ¿dónde está la chica? ¡No quiero morir! ¡No! A pesar de que el policía que rompía todas las reglas se convirtió en un arquetipo muy copiado, este era verdaderamente único en 1971. No había muchas películas sobre las víctimas de crímenes violentos. Estaban más interesados en el perpetrador. Era de un hombre obsesionado por la víctima y eso me pareció interesante. Los derechos del sospechoso fueron violados. ¿Qué hay de Mary Deacon? La violaron y metieron en un hoyo. ¿Quién la defiende? No es el hombre tradicional bueno. Su bueno cinematográfico tiene un toque sombrío. Toda gran estrella necesita una escena en la que su imagen se mezcle con todo lo demás. Sé lo que piensas. Disparará 4 o 5 veces. Para serte sincero, con tanta emoción perdí la cuenta de las balas. Pero siendo esta una Magnum, la pistola más potente del mundo, que te volaría los sesos, deberías preguntarte, ¿me siento con suerte o no? ¿Sí o no, cerdo? Él sabía que era una buena línea y me lo había dicho. Nunca creí que hiciera ese recorrido por todo el mundo. Pero me pareció una buena línea. Ese papel y su estilo iban de la mano y te atrapaban y todos vieron al actor. Consolidaba un tipo de personaje que él siguió interpretando. Amigo, debo saberlo. Cuando la cinta se estrenó, los críticos detestaron al personaje. Les parecía un fascista justiciero por cuenta propia. Porque él usó la palabra fascista y era incorrecta. Siempre lo es. Ese crítico lo irritó mucho porque no entendía la esencia del personaje. Era un hombre que quería pasar por encima de los trámites inútiles, por encima de la burocracia, de la política y simplemente hacer su trabajo. Millones de amantes del cine hicieron caso omiso a las críticas, y el filme fue un gran éxito de taquilla. Era una especie de ira moral, odio hacia los criminales y era un impulso humano. Ver a alguien hacerle daño a un ser amado puede hacerte violento. Él era nuestro héroe. Moralmente tenía razón, técnicamente estaba equivocado, pero la gente respondía a él. Puesto que el filme causó revuelo en la política, era natural que se pusieran en duda las ideas de Eastwood. Soy Clint Eastwood. Como aficionado al cine, debo hablarles de la Proposición 18. La Proposición 18 se llama Iniciativa contra la Obscenidad, que es una cortina de humo para la censura. Tiende a votar por los republicanos porque cree en el conservadurismo fiscal. Pero en todo lo demás, desarme, aborto, es tan liberal como cualquier otro que encuentres. Si la gente es conservadora, se queda con ideas conservadoras sobre temas sociales, pero ese no es el caso de Clint. ¿Cómo dijiste que te llamabas? No lo dije. Luego del éxito de Harry el Sucio, Eastwood regresó al viejo oeste. La ubicación cambió, pero La venganza del muerto, en 1973, también dirigida por él, amplió el tema de la justicia dura tratado en Harry el Sucio. ¿Quién eres? Gracias a un mítico vengador del oeste. Eastwood vuelve con todo su poderío como Harry el Sucio en Magnum 44. Ese mismo año, a sus 42 años de edad, Eastwood respondió a las críticas contra Harry Callahan con la secuela Magnum 44. Esta vez era un policía ejemplar que luchaba contra una banda secreta de justicieros por cuenta propia. Hay asesinos sueltos vestidos de policías. Siempre usan una Magnum.
Era como una respuesta a las críticas a Harry el Sucio. Pero Harry seguía luchando contra el sistema. Justiciero quizá, pero fascista no. Su popularidad sobrepasó límites, pero nada era más importante para él que controlar su carrera. Estaba a punto de tomar decisiones importantes para asegurarse de que siempre tendría el control. Cuando un mal hace... A mediados de los 70 hizo otro filme comercial, Especialistas en el Crimen, coestelarizada por Jeff Bridges. Estudiamos para mejorar nuestras vidas. Y la cinta de suspenso y montañas, Licencia para Matar, que también dirigió. La mayoría de los actores se habrían contentado con los logros de Eastwood en ese momento, pero él aún no estaba satisfecho. Daba la impresión de que la Universal le seguía la corriente, dejándolo dirigir un par de cosas, pero él se lo tomaba en serio, así que se separó. Hizo Harry el Sucio con la Warner Brothers. Tenía amigos en el estudio. Parecía que allí le prestarían atención cuando traía un proyecto. A sus 45 años, dejó Universal y puso su propia oficina de producción en la Warner Brothers y comenzó a reunir a un equipo de producción de primera calidad. Cuando empezó a dirigir, Clint me dijo, para ser el mejor director, debo rodearme de gente que sé que saben más que yo. Su confianza seguía creciendo y se sentía cada vez más seguro sobre lo que debía hacerse frente y detrás de cámaras. Por eso, cuando el director Philip Kaufman y él no se ponían de acuerdo creativamente durante el rodaje de El fugitivo Josie Wales, el productor y estrella hizo un cambio. Philip es un buen director, pero tenía un enfoque distinto al mío. Como yo había invertido mi dinero en esto, pues terminé haciéndolo yo mismo. Vive por las armas. Con Eastwood al mando, un granjero de la Guerra de Secesión perseguido injustamente se convirtió en uno de los logros que más le enorgullecía. Es su primera obra maestra como director. Se desarrolla después de la Guerra Civil, perdió a su familia, se va al oeste, está amargado y solitario y entra a ese mundo muy de Mark Twain lleno de charlatanes y cazarrecompensas y tontos. Es una historia interesante de un sujeto que se resiste a tener familia o amigos porque los perdía todos. Cuando se hacía amigo de alguien, moría. Si me agrada alguien, no dura mucho vivo. He notado que si no te agradan, tampoco duran mucho tiempo vivos. Finalmente, lo irónico es que se convierte en el líder de esa comuna o grupo. Bien, ve a tu posición. Bien, acción. Mira alrededor. Lento, lento. Mira al hombre del caballo. ¿Sigue mirando? Corten. En el elenco de El fugitivo Josie Wales participó la actriz de 28 años, Sondra Locke, quien había sido nominada al Oscar por su papel en El corazón es un cazador solitario. Clint quedó muy impresionado con el talento de Locke y con su habilidad para comunicar en la pantalla la vulnerabilidad de una sierva atrapada. A pesar de que Eastwood sabía que esta era una de sus mejores cintas, pasarían años para que el filme ganara reconocimiento. Las reacciones hacia el forajido Josie Wales no fueron tan malas. En esos días, el momento decisivo para la reputación de esa película fue cuando Orson Welles dijo que si otra persona hubiera dirigido la película, la hubiera considerado una obra maestra. San Francisco es la única ciudad con un policía como Harry el Sucio. En 1976, luego de protagonizar Sin miedo a la muerte, su tercera actuación como Harry el Sucio Callahan, Clint tenía ahora la confianza y el dinero suficientes para experimentar con su imagen en escena. Muy pocos astros tienen la relación que él ha tenido con los estudios Warner Brothers. Ellos lo escuchan atentamente, no es negado porque no propone proyectos extravagantes, trabaja cuidadosa y responsablemente. En 1977, Eastwood interpretó a una víctima de una confabulación policial en un filme de acción y suspenso, Ruta Suicida, coestelarizada por Sondra Locke, y volvieron a reunirse en la comedia de 1978, Pendenciero Rebelde. ¿Qué pensarías de Clint Eastwood si le confiara sus secretos más oscuros a un orangután? Pendenciero Rebelde se convirtió en el tercer mayor éxito en la historia del estudio Warner Brothers, después de El Exorcista y Superman. Una continuación, La Gran Pelea, fue casi igual de exitosa.
Pero fuera de la pantalla, el actor de 48 años estaba en otra encrucijada. Para entonces, Sondra Locke no era solo la frecuente coestrella de Eastwood. El interés mutuo fuera de pantalla se convirtió en un secreto a voces en Hollywood. En 1979, Clint y Maggie Eastwood se separaron. Su divorcio se hizo oficial 5 años después. Fue muy difícil para mí en lo personal, y sé que para mi hermano también lo fue, pero logramos salir adelante y mi madre nos apoyó mucho y mi padre hizo su mejor esfuerzo para mantenerse como una figura destacada en nuestras vidas, aunque ellos ya no estuvieran juntos. En 1980, luego de trabajar con el director Don Siegel en el taquillero thriller Escape de Alcatraz, Eastwood mostró una faceta más dulce de su personalidad con un proyecto cercano a su corazón. ¡Bronco Billy McCoy! La película Bronco Billy cambió su carrera. Los críticos dijeron, vaya, ¿esto realmente es de Clint Eastwood? Y él se dio cuenta y empezamos a tratar de ir más allá y tratar de trabajar con temas de la vida real y con gente real. Bronco Billy cuenta la historia de un vendedor de zapatos que quería ser un héroe vaquero que viaja a través de Estados Unidos difundiendo un mensaje de esperanza y hermandad. Se convierte en algo muy conmovedor, es sobre actuar, es sobre hacer realidad tu sueño. Se diría que es rodaje y una actuación fabulosa. No hay nadie más rápido que Bronco Billy. Escuchen, no me gustan los niños que se fugan de la clase. Todos deben ir a la escuela, al menos hasta el 8º grado. Hoy no vamos a la escuela, Bronco Billy. Es sábado. Anoche cabalgué hasta tarde. Tu cerebro se agota cuando no está en el campo. Bronco Billy fue bien acogida por la crítica y se convirtió en una de las favoritas de Clint. Pero para su decepción, su mensaje de triunfo tuvo un éxito modesto en la taquilla. La película no encantó a ninguno de sus seguidores. No les gustó mucho la idea de que él se alejara del sheriff y no entendieron la película. El siguiente filme de Eastwood, Firefox, se recibió mejor a nivel comercial, con su mezcla exitosa de política con efectos especiales al estilo de la Guerra de las Galaxias. Pero El aventurero de la medianoche, de 1982, fue un fracaso en taquilla, a pesar de que Clint amó interpretar a un cantante moribundo de la época de la Depresión que compartía sus sueños y pesares con su sobrino, interpretado por su verdadero hijo, Kyle. Aunque sus películas fueran un éxito o un fracaso, Eastwood nunca se alejó de una simple filosofía como cineasta. No puedes preocuparte por si un film tiene éxito o no. Depende del público, así tú trates o no de crear un éxito. Lo peor que puedes hacer es tratar de crear una producción que tenga éxito porque nadie sabe cómo hacerlo. Así que tu mejor opción es tratar de hacer la película lo mejor que puedas y lo demás queda en manos del destino. Muchas de las películas buenas no han sido reconocidas y a muchas malas las han reconocido mucho, así que si tienes eso en mente, nunca te vas a decepcionar. Cuando todos los recursos se han agotado, nosotros no dejaremos que te vayas. ¿Quién es, idiota? Smith & Wesson y yo. En 1983, cuando Clint Eastwood regresó a la gran pantalla como Harry el Sucio, la audiencia lo estaba esperando. Impacto Fulminante, coprotagonizada por Sondra Locke, se convirtió en la película de esa saga que recaudó más dinero y le dio a Clint su frase más famosa. Vamos, alégrame el día. Y solo tengo algo que decir al aumento de los impuestos. Vamos, alégrame el día. Fue divertido como el presidente estadounidense lo hizo. No me molesta. El plagio es un halago reconfortante. Luego de años como un astro taquillero estadounidense, Clint estaba listo para asumir riesgos creativos aún mayores y explorar diferentes matices de su actuación. Amaba rodar cintas de suspenso como En la cuerda floja, donde interpretaba a Wes Block, un policía de Nueva Orleans, cuyos vicios sexuales recordaban al asesino que perseguía. Lo cambia todo completamente porque Wes Block es todo
un depredador sexual. Yo dije, Dios mío, ahora este ícono pétreo de la violencia justificada es la escoria. Era extraordinario. Jamás pensé que Eastwood tuviera el valor de hacer tal cosa. Eastwood le asignó a su verdadera hija, Allison, el papel de su hija en la película. Fuera de la pantalla, Allison luchaba a veces por ocupar un lugar en la vida de su atareado padre. Mi niñez no fue muy divertida porque no veía a mi padre. Ellos estaban divorciados y cuando al fin lo hacías, la gente estaba interfiriendo constantemente con tu tiempo. Luego de dirigir y protagonizar El jinete pálido, el actor de 55 años decidió interpretar un papel que no había intentado antes. Él, quien vivía en Carmel, se hartó de la burocracia local, cuando la alcaldía rechazó su plan de construir una oficina al lado del Hawk's Breath Inn, un popular restaurante de su propiedad. Decidí que si no te gusta cómo te salen las cosas y te crees muy inteligente, ¿por qué no haces las cosas tú mismo? En 1986, el actor y director Clint Eastwood se convirtió en candidato para alcalde. Harry el Sucio siempre ha combatido con el alcalde y con la burocracia. Creo que en la vida real yo tengo el mismo combate. 2 meses después, el hombre de 55 años ganaría con más del 72% de los votos. Lo felicito, señor alcalde. Parecía capturar la imaginación del mundo. El presidente de los Estados Unidos para el momento había sido actor de cine, así que ya había un precedente. Con un salario de $50 a la semana, el alcalde Eastwood aprobó una serie de mejoras civiles bien recibidas, desde nuevos edificios hasta mejores instalaciones públicas. Este paso hacia la política llevó a especular que Eastwood tenía mayores aspiraciones dentro de la administración pública. Lo disfruté porque pude trabajar, pude conocer a mucha gente en la comunidad que no había visto nunca a pesar de mis años ahí, y pude ver cuáles eran sus problemas y qué es lo que realmente les preocupa, y creo que es importante. Pero ahora a quien raras veces se le veía junto al alcalde Eastwood era a Sondra Locke. Para 1987, ambos se estaban distanciando. La gente cambia. Empiezan a tener valores diferentes. Él apoyaba mucho a Sondra y pienso que ella frenaba su capacidad de acción, pero él no es el primer astro de cine que le ha dado papeles a un ser querido para cuidar de él. Durante su periodo como alcalde, Eastwood, de 57 años, también satisfacía su lado creativo. Primero dirigió y protagonizó la exitosa película El Guerrero Solitario, ambientada en la preinvasión estadounidense a Grenada. Es un sargento de entrenamiento muy macho y estricto que tiene que enderezar a un grupo de vagos, pero lo interesante aquí es que te muestra el poco alcance de ser macho. Él solo puede hacer lo que puede hacer y nada más. No está capacitado para otra cosa en la vida. Luego Eastwood hizo Sala de Espera al Infierno, la cuarta y última entrega de las series de Harry el Sucio. Luego de deshacerse de la Magnum 44, era hora de un proyecto personal más ambicioso, con el cual había soñado por años. Una de las mejores películas que ha hecho y que deberíamos ver varias veces es El saxofonista. El saxofonista narraba la compleja historia del jazzista Charlie Parker. A Clint le había fascinado este músico, apodado Bird, desde que lo vio tocar en los años 40. Para empezar, es muy difícil lograr bien una película sobre jazz. Hubiera sido más difícil aún para otra persona sin su influencia y esa pasión tan especial. Él siente un amor muy grande por el jazz y la música, y esa fue su carta de amor a ese género. Para Eastwood, cuyo autocontrol era legendario, era otro examen al artista autodestructivo. Esta vez, se trataba de un hombre cuya disciplina artística se veía opacada por su adicción a las drogas y el alcohol. ¡Demonio! Subiría a una colina solo para pagarle a un sujeto $10 por un poco de paz. ¿Insinúas que este es el hombre a quien no me debo acercar? Señor Gillespie, camarada de armas, a esto es lo que yo llamo una paradoja. Era muy generoso y me dio una de las oportunidades más grandiosas de mi carrera. Como artista, como hombre, porque él tuvo que aprender a atravesar el miedo
Y yo nunca había hecho algo así. Él amó relatar esa historia. Un día estábamos filmando una pequeña escena y en la oscuridad sentí cómo se acercaba a mi hombro y luego me susurró: no me importa si nadie ve esta película, esto es hermoso. Muchas gracias, señor, eso fue excelente. Charlie Parker practicó muy duro para llegar a donde estaba, pero fue muy radical como lo abordó y debo confesar que yo filmo de modo totalmente libre, sin guión gráfico, y si las ideas cambian en el camino, cambian. Improviso si hace falta. Habla como un jazzista y es diferente, es muy distinto. Eso siempre ha sido su alma. Así esté editando una película o dirigiendo, tiene una sensibilidad por el jazz. A pesar de las buenas críticas, el saxofonista no tuvo una buena taquilla en Estados Unidos. Pero en Europa, donde Eastwood era una figura altamente respetada, los críticos lo consideraron una de las mejores películas de jazz que se haya hecho. Esa película nunca se esperó que fuera taquillera. Y no lo fue, pero parece una de sus películas más bellas y ambiciosas. Y tiene algo de dolor, ya que él admira a Charlie Parker. Pienso que el saxofonista es lo más cercano a sí mismo que Clint haya hecho. Y dentro de su espectacular obra, esa es la película que siempre vuelvo a ver. En 1988, Clint Eastwood, de 57 años, culminó su trabajo de 2 años como alcalde. Su cargo podía servirle de provecho como figura pública, pero profesionalmente estaba en el medio de una extraña caída comercial. Luego del fracaso en taquilla de El saxofonista, protagonizó la comedia El Cadillac Rosa, que igualmente tuvo poco éxito. De todos los guiones que ha hecho, solo hay uno que cuando lo vi me pregunté ¿cómo iba a hacer con todos esos trajes tan diversos que usa el personaje? Porque cuando lees el guión de Cadillac Rosa, no dice cómo. La película fue vista como una decepción, pero su química fuera de pantalla con la actriz Frances Fisher se evidenció desde el primer día. Nos miramos mutuamente y dije, Dios mío, ese es mi jefe, Clint Eastwood. Puso su brazo a mi alrededor y dijo, muchas gracias por hacer esto, vamos a pasarla bien. Él sabe cómo poner los brazos en una chica. Y siempre las enamora. La relación cada vez más intensa entre Clint Eastwood y Frances Fisher llegó cuando el actor estaba terminando con Sondra Locke. En 1989, cuando las tensiones entre ambos aumentaron, Locke lo demandó por una pensión alimentaria. El resultado de la batalla en la corte fue una experiencia dolorosa para el reservado cineasta. Y cuando los abogados finalmente llegaron a un acuerdo 2 años más tarde, Eastwood estaba listo para seguir adelante. A finales de los años 80, Clint Eastwood era más conocido por sus papeles como un insensible y lacónico pistolero o como el rudo policía Harry el Sucio Callahan, pero aún buscaba oportunidades para retarse como actor. En 1990, viajó a África para dirigir y protagonizar Cazador Blanco, Corazón Negro. Es la novela de Peter Birtles sobre John Huston cuando filmaba La Reina Africana. Clint es Huston y no daba mucho la talla. No tiene los recursos verbales y quizá tampoco la grandeza de espíritu que John Huston tenía. Cazador Blanco, Corazón Negro quizá fue muy prematura para que la audiencia lo aceptara en papeles distintos a los que lo habían visto hacer. Pienso que a la gente le encanta verlo haciendo de chico rudo. Aunque el papel no le encajara a Clint, la película fue un cambio de ritmo vigorizante. No pienso que busque complacer al público, pero no está dispuesto a avergonzarse a sí mismo. Tiene ese rasgo maravilloso. Nunca lo he visto avergonzarse en la pantalla. Yo lo he hecho, pero a él nunca he visto que lo haga. Tanto Cazador Blanco Corazón Negro como su drama de acción de 1990, El Novato, generaron críticas encontradas. Pero el director de 61 años recibiría una respuesta muy diferente al cosechar una nueva generación de admiradores. Pienso que la película que lo hizo ganar respeto mundial tuvo que ser Los Imperdonables. Y mereció todo el respeto del universo por esa obra de grandiosa narrativa. Los Imperdonables fue un proyecto que él había meditado casi una década antes de sentir que había llegado el momento de hacerla.
Conocía ese guión desde hace más de 10 años. Sabía que era algo especial. Él sabía que era un buen guión y estaba esperando tener algunos años más para hacer esa actuación. ¿Marca? ¿Rodando? Listo para disparar. De acuerdo. Los Imperdonables era la historia de un cazarrecompensas retirado, forzado a matar de nuevo y a enfrentar su pasado sangriento. El guión atrajo a Eastwood por ser una reflexión terrible de los efectos de la violencia. Oh, sí, perfecto, justo así. Su entusiasmo también ayudó a conseguir un reparto magnífico, que incluía a Gene Hackman, Morgan Freeman y Richard Harris. Siempre me pareció que si este iba a ser el último western que haría, sería el perfecto porque, en cierto modo, desmitifica, si existe ese término, todo el concepto del viejo oeste y toda la idea de su heroicidad. Bill Money era un papel distinto a los que él había hecho. Era un hombre deshecho, ¿me entiendes? Con un gran cargo de conciencia. En esta película todo el mundo tiene pecados y realmente no hay héroes. Hay, si se quiere, una madurez porque es el sujeto que representó la venganza justificada en sus primeros días. Ya sabes, el corazón del oeste, el corazón de Harry el sucio, y luego se llega a esa increíble escena en una cañada en Los Imperdonables. Es fuerte matar a un hombre. Le quitas todo lo que tiene y lo que iba a tener. Sí. Creo que no se lo esperaba. Todos lo esperábamos. Todo se desmorona y uno se dice, oh Dios, puso de cabeza a todo el género. En Los Imperdonables no hay una línea clara entre lo bueno y lo malo, lo moral, la amoralidad, ni entre quién es el héroe y quién no. Es un acercamiento a la naturaleza humana y Clint Eastwood entiende esto muy bien. Nos vemos en el infierno, William Money. Sí. Por años, las películas más personales de Clint habían sido las menos comerciales, pero no esta vez. Los Imperdonables tuvo buenas críticas y la mejor recaudación en taquilla que ha tenido Eastwood, más de $100 millones tan solo en su propio país. Clint sabía que ese guión era una joya y la convirtió en una de las mejores películas del oeste. Los Imperdonables recibió 9 nominaciones a los premios de la Academia, incluyendo Mejor Actor, Mejor Director y Mejor Película. Clint Eastwood, Los Imperdonables. En 1993 ganó 4 Oscars y su estrella se llevó 2 a casa, por Mejor Película y Mejor Director. Este es maravilloso porque se lo dedico a toda la gente en la que puedo pensar. En el Año de la Mujer, la más maravillosa del mundo está aquí, mi madre Ruth. No fue una película hecha para los premios de la Academia, era un western. En muy pocas ocasiones este género gana el Oscar. Con suerte, si acaso lo disfrutan. ¿Se siente emocionado? Estoy emocionado porque podemos olvidar esto y comenzar a trabajar en otra cosa, quizás. Clint es de esos que es más feliz cuando trabaja. Ya sabes, cuando está creando una película, filmando, lo que sea, pienso que nada lo hace más feliz. Él cree firmemente que tienes que hacer lo que haces y hacerlo bien y no ser lento. Meses después, Clint, de 63 años, y Frances Fisher celebraron el nacimiento de su hija, Francesca Ruth. Aunque esta relación amorosa culminaría amigablemente en 1995, ambos mantendrían su amistad y seguirían siendo padres devotos de su hija. Luego de 40 años, parecía que Clint Eastwood había alcanzado el pináculo de su éxito en Hollywood con Los Imperdonables. Luego de un tramo inconsciente a finales de los años 80, los 90 lucían mucho más promisorios. Eastwood continuó con otro éxito, la película de suspenso de 1993, En la línea de fuego, actuando como un agente del servicio secreto cerca de su retiro, dispuesto a atrapar a un asesino. Simplemente era un ejemplo magnífico de lo que él había hecho mejor. Pienso que Clint es muy cuidadoso de no darle la espalda a su pasado.
Fue lo más lejos que llegó. En cuanto a roles heroicos, los que vinieron luego son diferentes. Ese mismo año, Eastwood dirigió a Kevin Costner y fue coprotagonista en el drama policial Un Mundo Perfecto. Es la interpretación más rica y ambivalente de Costner, y tuvo que haber sido un papel incómodo para él porque estaba reacio en el rodaje y en cierto momento Clint tuvo que amenazarlo con reemplazarlo con un doble. La película, que recaudó $100 millones, mostró que Eastwood seguía siendo un cineasta con quien debían vérselas. Su estatus se confirmó en 1995 con el premio Irving Thalberg, otorgado por la Academia. El premio Thalberg premia la obra de un productor según su trayectoria de vida. Se trata de un galardón muy importante, así que recibirlo es un gran honor. Pienso que él sabía que tenía el respeto de la comunidad cinematográfica y desde ese momento era libre de hacer lo que quisiera sin preocuparse de cómo iba a ser recibido. Para Eastwood también era importante continuar explorando otros terrenos de la creatividad. Eastwood sorprendió a la audiencia al revelar un lado más lírico con Los Puentes de Madison, coprotagonizada por Meryl Streep. Las transiciones espectaculares de Clint son de película a película de un modo en que uno nunca se lo espera. La película que está haciendo de su propia inspiración parece imposible que provenga de él. Se basó en un bestseller sobre un fotógrafo itinerante y su aventura con una mujer casada que cambiaría su vida. Te cortaba unas flores. Aún se hace eso, ¿no? Para Eastwood, el rol de un artista responsable y tímido, con una pasión por las imágenes, claramente tocó la fibra sensible. Me pregunto por qué tomo fotografías. La razón que ahora se me ocurre es que he estado recorriendo mi camino hasta acá. Ahora mismo parece que todo lo que he hecho en la vida es recorrer mi camino hasta ti. Los Puentes de Madison sorprendió a muchos y en mi opinión podría ser una de las películas suyas en las que él ha dirigido y actuado mejor. La química entre Meryl Streep y Clint Eastwood permitió que Los Puentes de Madison fuera un éxito. Pronto aparecería en su vida otra mujer importante fuera de la pantalla. Clint Eastwood era uno de los cineastas más ocupados en Hollywood a mediados de los años 90, pero aún así encontró tiempo para tener una relación con una mujer que era más de 30 años menor que él. En 1995 se veía con Dina Ruiz, una periodista de 30 años oriunda de Salinas, California. La pareja se había conocido 2 años atrás, cuando a ella se le asignó entrevistarlo. Recuerdo que ella me parecía muy atractiva y una persona genial, pero mi vida y la suya eran diferentes, la una de la otra. Un año luego de eso, estaba solo en una fiesta y alguien vino y me dijo, oh, ¿te quieres sentar con Dina Ruiz? Está aquí sola. Y dije, oh sí, eso me gustaría mucho. Miré y vi a Clint y dije, oh sí, ¿qué se siente? Y entonces allí comenzó todo y nos tomamos las manos bajo la mesa. Comenzamos a salir y una cosa lleva a la otra y ya saben cómo es. Con el tiempo, la relación de Clint con Dina se volvió más profunda y más significativa de lo que ambos se esperaban. Voy a Las Vegas cada año con mis amigas y él dijo, ¿por qué no empacas tu traje en caso de que decidamos casarnos mientras estás allá? Y dije, ¿en serio? De acuerdo. Y así fue. Clint llamó y dijo, hagamos esto, es muy fácil. 9 meses luego de la boda, Clint era un orgulloso padre de nuevo. Dina dio a luz a su hija, Morgan. Ese mismo año, combinó la familia con el cine cuando le asignó a su hija Allison un papel en la cinta Medianoche en el Jardín del Bien y el Mal. Basada en un bestseller sobre un escandaloso asesinato en Savannah, Georgia. Una forma que tenía Eastwood de estar más tiempo con sus hijos era otorgándoles un papel en sus películas, lo que hizo frecuentemente. Pero si bien quería darles oportunidades, se aseguraba de que fueran tratados como todos los demás. Realmente se quería asegurar de que nadie más en el plató pensara que él me había contratado porque era su hija. Y encontró la manera de enseñarme que tienes que ser puntual y estar preparada para todo. Siempre se aseguraba de que mi hermano y yo trabajáramos por todo lo que tenemos. Después de dirigir 2 cintas de suspenso, Poder Absoluto y Ejecución Inminente,
Eastwood tuvo otra especie de reunión familiar. Se reunió con sus viejos amigos y colegas, Donald Sutherland y James Garner, y añadió a Tommy Lee Jones para rodar Jinetes del Espacio, un gran éxito del año 2000. Fue una experiencia maravillosa. La pasamos magnífico en el rodaje y en pantalla, gracias a Clint. Es un excelente director. Jinetes del Espacio fue como un enfoque para Clint en cuanto al tratamiento de la historia. Fue mi primer trabajo con él. Creo que tuvo cierta inquietud, no estaba seguro de cuánto iba a disfrutarlo. Y pienso que el resultado final cambió en su opinión sobre los efectos especiales como herramienta y de cómo él podía aprovecharlos para así poder ampliar el alcance de sus tópicos. Ahora parecía que Eastwood lo había hecho todo, pero él siguió aferrándose a nuevos retos. Si bien esto no sorprendía a aquellos cercanos a él, pocos estaban preparados para lo que se avecinaba. A pesar de que su película Deuda de Sangre fue una decepción comercial, volvió al ruedo luego de dirigir, producir y escribir la música para su próxima película de 2003, acerca del caso de un asesinato sin resolver, Río Místico. Creo que cuando Clint leyó ese libro tuvo inmediatamente una visión para la película, así que el guión nació muy rápidamente. Al igual que Los Imperdonables, Río Místico fue una oscura exploración sobre el impacto que podía tener la violencia. Su impávida visión del maltrato infantil turbó a algunos ejecutivos de la Warner Brothers, pero atraía a Eastwood. Es una de mis curiosidades sobre las víctimas de un crimen, ya que uno de los protagonistas de la película es una víctima, y es sobre cómo esto afecta a todos, no solo a él. Nos llegan muchísimos guiones y muy buenos, muy bien escritos, pero suelen recorrer territorios que él ya ha visitado y él siempre elige temas que lo hagan avanzar como artista. El guión y su decidido director atrajeron a un elenco de primera, incluyendo a Sean Penn, Tim Robbins, Kevin Bacon y Lawrence Fishburne. No sé nada sobre sangre en la cajuela. ¿No sabes cómo medio litro de sangre cayó en tu cajuela? ¿No? No recomiendo que te portes así. ¿Cómo se vería en la corte que tú ignores cómo la sangre de alguien más cayó en la cajuela de tu auto? Se verá bien, supongo. Usted hizo el informe. ¿Qué informe? El de auto robado. Anoche yo no lo tenía. Así que debería averiguar para qué lo usaron, porque parece que fue para algo malo. A pesar del gran elenco, la eficiencia de Eastwood en el plató no se vio afectada. Cuando Clint lee un guión, obtiene la visión de este, y es más o menos lo que nos lleva a lo que sucederá. Lo hacemos muy rápido. No conozco ningún director que se siente con su editor y que en 10 días pueda entregar una película. Es mejor no pensar qué pasaría, porque uno podría hacerlo durante 1 año y medio y arruinar la película. Creo que aquí todo converge, lo visual, la actuación, la temática, la reflexión sobre la violencia. Si es estúpido matar a sueldo en Los Imperdonables, también lo es matar por venganza en esta película. A pesar de lo oscuro del tema, la película recaudó $90 millones en Estados Unidos y logró una nominación al Oscar como mejor director para Eastwood. Una vez más, Eastwood fue elogiado por seguir sus instintos y trabajar en un proyecto en el que creía. Después de todos sus años en el mundo del cine, Eastwood sabía que había más buenas historias que contar. Luego del éxito de Río Místico, Eastwood volvió de nuevo a su trabajo sin perder más tiempo, y en 2004 dirigió y protagonizó Golpes del Destino. La película cuenta la historia de un entrenador amargado, Frankie Dunn, quien guía a una decidida joven en su carrera pugilística. Es una especie de medida del alcance que tiene Clint para pasar de complicadas historias como Río Místico a historias simples como Golpes del Destino y no perder su equilibrio. Pero a pesar del éxito de Río Místico, la nueva película de Eastwood se topó al principio con cierta resistencia. El estudio primero le rechazó el proyecto porque era una película sobre boxeo. Eastwood veía mucho más en el material que una simple película de boxeo. Al igual que Toro Salvaje, no es una película de boxeo. Golpes del Destino tampoco lo es. Es sobre esos personajes y cómo incluso en esas edades siguen evolucionando y aprenden algo nuevo de sí mismos. Hay 2 hombres y ambos tienen una sensación de pérdida y hay cierto vínculo entre ellos que da
tanto una sensación de traición como una sensación de lealtad al mismo tiempo. A este paraíso de dos hombres maduros ingresa esta chica impetuosa y enérgica. Maggie Fitzgerald está decidida a convertirse en boxeadora. Es su sueño y su posibilidad de superarse. Y para ella, entrenar con Frankie Dunn fue como un sueño hecho realidad, y para mí trabajar con Clint también lo fue. Una vez más, Eastwood tenía una visión clara para un proyecto y enseguida comenzó a reunir a los actores que podrían darle vida a los personajes. Me llamó y dijo, hagámoslo. Y como sé cómo es él y cómo trabaja, cuál sería probablemente su enfoque, no había que pensarlo. El aporte de Eastwood al filme no fue solamente visto, sino también escuchado, ya que tal como lo había hecho en Río Místico, también compuso la música para la banda sonora. Usé una palabra para describirlo. Él es una anomalía, porque es tan único. Pensar que él produjo esto, que estuvo al timón mientras dirigía a todos, y que además actuaba y componía. Debe ser la experiencia más inspiradora que pueda tener un director, el poder no solo expresar su punto de vista en la historia que cuentas y la forma en que la diriges, sino poder sentarse y encontrar la música adecuada. Es algo único. La dolorosa trama llegó al alma de la audiencia y recaudó más de $100 millones en Estados Unidos. Golpes del Destino también logró recordarle a la audiencia la habilidad de Eastwood frente a la cámara y fue nominado al Oscar como mejor actor. Cuando vi que estaba nominado, yo gritaba. La gente hablaba acerca de su trabajo como director y de la hermosura de la película. Yo creo que eso eclipsó su gran actuación. Morgan Freeman, Hilary Swank estuvieron excelentes y los nominaron y ganaron el Oscar. Se lo merecían. Pero creo que la mejor actuación en la película fue la de Clint. Él nunca lo reconocería, pero yo creo que estuvo buscando ese reconocimiento de sus colegas como actor. Además de los Oscars de Hilary Swank y Morgan Freeman, la película también obtuvo 2 más, Mejor Película y Mejor Director para Eastwood. Nunca fue un hombre de darse descansos. Incluso en la noche de los Oscars, Eastwood empezó inmediatamente su próximo proyecto particularmente ambicioso. Tengo otro proyecto con Spielberg el año que viene, La Conquista del Honor, y vamos a producirla a ver qué sale de todo eso. Ocurrieron cosas muy interesantes para Clint Eastwood entre su premiación y cuando caminó a la rueda de prensa. Se oyeron muchas ofertas interesantes entre A y B. Eastwood vio una oportunidad. Ya tenía la mirada puesta en su próximo filme, La Conquista del Honor, basado en el bestseller sobre el hombre que colocó la bandera estadounidense en la cima del monte Suribachi en Iwo Jima. Yo tenía el libro, lo estaba desarrollando para dirigirlo, y él dijo, oye, ¿qué harás con ese libro sobre Iwo Jima, La Conquista del Honor? Y yo dije, ¿por qué? Y dijo, estoy interesado, es un buen libro, tienes un buen argumento. Se diría que honra a los que lucharon en el Teatro de Operaciones del Pacífico. Y dije, vaya, ¿quieres dirigirla? La produciré. Él dijo, seguro, fue así de simple, sucedió así de rápido. Steven Spielberg y Clint Eastwood tienen una relación que nació del respeto mutuo como cineastas. Tienen ese lazo, pueden hablar el mismo idioma. Clint y yo somos unos colegas muy unidos. Creo que por eso es que defiendo nuestra relación como muy buenos amigos con el mismo trabajo, y es un trabajo para ambos. No empieza como arte, empieza como un trabajo. Y son otros los que deciden si lo que hemos hecho es o no arte, pero hacemos un trabajo. A pesar de la combinación de los talentos en la realización de la película, La Conquista del Honor tuvo un bajo rendimiento en taquilla. No fue convencional, que es la razón por la que pienso que la gente no pudo reaccionar con el entusiasmo que se esperaba. No fue el momento correcto geopolíticamente hablando en Estados Unidos para entregar el corazón a una película sobre gente que es valiente, pero se acongoja ante el acto de valentía. La Conquista del Honor relató la historia de Iwo Jima desde el punto de vista estadounidense, pero Clint también contó el otro lado de la historia en la película, que surgió de Cartas desde Iwo Jima. Luego de darle un giro total y enfocarla desde el punto de vista japonés, creo que impresionó a muchos. Pero terminó siendo una clásica jugada de Eastwood. La historia en esa película fue igual o aún más fascinante que la que contamos en las demás. Su enfoque es distinto a La Conquista del Honor.
Es sobre un hombre que se da cuenta que es una misión suicida. Clint, por eso, ni por un minuto pensó que iba a ser un éxito comercial. Debo decir que este es uno de los proyectos más satisfactorios en los que me he visto involucrado, independientemente de tu nacionalidad o de dónde vivas. Siempre es lo mismo. Son madres que envían a sus hijos y esposos a la guerra, de donde es muy posible que no regresen jamás. Por eso le dedico esta película a esas heroicas madres. Por su trabajo en Cartas desde Iwo Jima, Eastwood obtuvo su cuarta nominación al Oscar como mejor director. Sin darse nunca el tiempo para disfrutar de su gloria, Eastwood continuó haciendo lo que ya había hecho, pasar a su próximo proyecto y trabajar más duro que nunca. Gracias a una serie de éxitos con la crítica y en las taquillas, Clint Eastwood fue homenajeado en lo que parecía toda una vida de premios y reconocimientos. Tengo entendido que ha ganado 4 Oscars, ha ganado premios por una vida de logros artísticos y fue homenajeado por el Museo de Arte Moderno. Los honores continuaron llegando a él. Fue incluido en el Salón de la Fama californiano en 2006. Luego, en 2007, obtuvo un doctorado honorario en música en Berkeley y fue reclutado por la Legión de Honor francesa. Felicitaciones. Me parece que Clint se siente bien acerca de recibir un Legión de Honor, un gran honor de una corte real. Mientras nadie lo bese en ambas mejillas, diría que él se sentirá bien. A pesar de recibir muchos reconocimientos y un sinfín de premios y honores, Eastwood mantuvo su legendaria ética laboral. En 2008 dirigió el drama El Sustituto, protagonizado por Angelina Jolie como la angustiada madre de un niño secuestrado en 1928. Aunque no fue un gran logro comercial, los críticos consideraron la película como otro triunfo de Eastwood como director. Es una recreación fiel del período en Los Ángeles a fines de los años 20 y del severo desdén machista hacia las mujeres. Me parece que él se siente muy indignado por eso. Ojalá más gente la hubiese visto y que la viesen con otro punto de vista, porque es una de las mejores películas de Clint. El diseño de la producción, el hecho de que filmamos en Los Ángeles y pudimos recrear esa época. Estoy convencido de que es realmente una película fascinante. Aunque desde Golpes del Destino tenía 4 años sin actuar, Eastwood encontró en 2008 un papel que lo motivó a volver a enfrentar las cámaras. Él dijo, tengo este guión, pero mi esposa está nerviosa porque tiene miedo de que la gente piense que yo soy así. Y le dije que la audiencia tiene que superarlo. No es una película sobre la vida de Clint Eastwood. Eastwood dirigió Gran Torino y también tomó el rol protagónico de Walt Kowalski, un amargado e intolerante veterano de la Guerra de Corea que forma una extraña relación con una familia de inmigrantes. Cuando la película se estrenó, la gente decía, es Harry el Sucio reencarnado, pero no es así. Walt Kowalski está totalmente mucho más enojado que Harry el Sucio y en cierta forma es más impotente que Harry. No pensé en Harry el Sucio en el momento, pensé que era divertido de ver en un periodo divertido de mi vida, pero yo pienso que Walt es una persona muy diferente en muchos sentidos. Las oportunidades de dirigir parecían interminables para Eastwood, pero parecía que Gran Torino podía ser su última gran actuación. No sé hasta cuándo habrá papeles para un hombre de mi edad. Para mí aún no se terminan. ¿Hay algún otro ahí? Bueno, si ese guión aparece, podría ser. Por ahora no hay un guión que diga Clint actuará de nuevo. Pero si no logra actuar más, será una pieza de arte que quedará para la historia. En 2009, Eastwood recibió el premio Lumière por su contribución al cine en el primer Festival de Cine Lumière en Lyon, Francia. De nuevo como director, Eastwood y compañía viajaron a Sudáfrica para rodar Invictus, que relata cómo Nelson Mandela intenta unificar a su nación, dividida racialmente, mediante el rugby y la selección nacional que busca la victoria mundial. Vas a Sudáfrica y ves la prisión, donde Mandela pasó 17 años de su vida, y es tan pequeña. Todos sentimos que esto no era algo para tomar a la ligera. Realmente aprecias la valentía
que tomó levantarse y forzar un cambio. Invictus fue otro ejemplo de la constante búsqueda de territorios desconocidos de Eastwood. Es una historia sobre reconciliación. Es una persona interesante, un hombre famoso, muy carismático y creativo en su propuesta para resolver el problema de reconciliar Sudáfrica luego del apartheid. Así que fue un reto para mí. El papel de Nelson Mandela fue interpretado por Morgan Freeman, quien dio la película como una oportunidad para reencontrarse con Eastwood. Morgan ansiaba hacer eso. Creo que dijo, el mundo ya estaba listo para esa historia. La relación entre Clint y Morgan está basada en el respeto y ambos se entienden como actores. Es increíble. Clint disfruta trabajar con Morgan porque es simplemente sencillo obtener una gran interpretación suya. En 2010, Eastwood cambió de rumbo una vez más con Más allá de la vida, sobre 3 personas profundamente afectadas por sus conexiones con lo que existe más allá de la vida mortal. Creo que lo que emocionó a Clint fue una foto de una mujer. Le enviamos el libreto, lo leyó y dijo, ¿sabes qué? Lo pondría al mismo nivel que Puentes de Madison. En realidad es sobre esta mujer y el viaje que toma porque cree en algo y eso arruina su carrera. Y ella insiste en aferrarse a sus creencias. Él dice, no importa si yo creo en lo que ella cree, lo importante es que viajamos con ella. En 2010, el presidente Barack Obama le otorgó el Premio Presidencial de Artes y Humanidades. Si bien era un honor prestigioso, Eastwood no asistió a la ceremonia. En 2011, Eastwood volvió a la silla de director y abordó un nuevo tema fascinante. La película J. Edgar explora la vida y época del conocido jefe del FBI, J. Edgar Hoover. Es sobre la imagen y J. Edgar Hoover trabajó arduamente para controlar y moldear su imagen pública y se podría decir que se ha deshecho desde que murió. Es un retrato de un hombre que no estaba fuera de control, pero que se meterá cada vez más en una especie de corrupción. Tiene que ver con el control del mundo. Y es una manera fascinante de pensar cómo se relaciona con el hoy por hoy y cómo la gente trata de controlar su imagen o su incapacidad de controlarla. Un agregado a la producción fue tener la oportunidad de trabajar con Leonardo DiCaprio, quien se esforzó mucho en transformarse en Hoover. Leonardo DiCaprio es totalmente increíble. Es uno de los mejores actores que he visto. ¿Y qué podría ser mejor si además puede trabajar con un director como Eastwood? Él actúa fantástico en esta película y creo que va a ser una de sus mejores producciones. Clint Eastwood ha conseguido más que casi cualquier otra persona en la historia de Hollywood, pero aún no está listo para retirarse. Siempre es interesante ver sus películas para saber a dónde va y aprender algo. ¡Cámara! Y creo que es una de las mejores cosas que uno podría decir de alguien, que no puedes esperar a ver lo próximo que hará. Clint sigue edificando su obra cinematográfica y su icónica carrera, seguro de lo que hace en cada momento y bajo sus propios términos, tal como ha hecho desde sus inicios. No podría estar más seguro que no conozco ninguna carrera en los Estados Unidos en la que alguien de su edad se haya merecido el derecho de hacer lo que quiera. Muchas gracias. En una vida que giró desde la Gran Depresión hasta el siglo XXI, Clint Eastwood logró personificar la independencia y el individualismo inflexible del espíritu estadounidense. Vamos, alégrame el día. Su evolución como artista y cineasta no se detiene. Y no para de sorprender a todos. Es impresionante, no conozco a otro como él. Para Clint Eastwood, pareciera no haber fin en el horizonte, solo la oportunidad de seguir adelante y continuar sorprendiendo a todos en el camino. Lo grandioso de Clint es que él consideraría una pérdida de tiempo recordar todo lo andado. Al Clint Eastwood que conozco, le avergonzaría mucho dirigirse en otra dirección que no sea hacia adelante. Es un hombre que logró lo que quería en su carrera. Y tuvo las agallas, el talento y la habilidad para hacerlo. Yo admiro eso. Así que Clint, te saludo. Un chico que dio lo mejor de sí cada vez que iba a batear. A veces conectar un hit, a veces un jonrón. Toma eso.